Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio de la Rosa Olivero. En esta ocasión yo les voy a presentar los tipos de transporte en México. La materia se llama Tráfico y Transporte. La maestra que le imparte es la maestra Lubianca Chaje. Lubianca Ibonet Chaires. Como les digo, mi nombre es Juan Antonio de la Rosa Oliveros. Estoy en la especialidad de Ingeniería en Logística del sexto semestre en la Universidad, no se crea, Instituto Tecnológico de Torreón, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos a enseñarles los tipos de transportes que hay en México. En el índice tenemos las características de los distintos modos de transporte, los operadores logísticos de los distintos modos de transporte, grados de utilización en México de los distintos modos de transporte y ventajas de los distintos modos de transporte. Y por último tenemos las desventajas de los distintos modos de transporte. En primer lugar tenemos las características de los distintos modos de transporte. En el transporte terrestre las principales características del transporte terrestre están la flexibilidad que le permite llegar prácticamente a cualquier destino con vehículos adaptados a casi todas las necesidades, su rapidez y su agilidad de respuesta, su sencillez de uso y la facilidad con se combina con otros medios de transporte para formar parte del transporte multimodal. En segundo término tenemos el transporte marítimo, que el transporte marítimo por barco es realmente flexible. Se pueden utilizar pequeños buques para las operaciones pequeñas o embarcaciones más grandes para mayor carga. Transporte internacional. La amplitud de la geografía marítima permite planificar envíos a gran escala, incluyendo largas distancias. Por ello, tomando en cuenta las características del transporte marítimo, es uno de los principales medios para llevar a cabo las diferentes operaciones a nivel logístico. En el transporte aéreo es el modo de transporte más reciente. Es el regalo que el mundo recibió del siglo XX. Las características que mejor define este modo de transporte es que no necesita una puesta en la superficie durante todo su trayecto, solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más importante radica en su rapidez. Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga para el transporte de mercancía está experimentando un notable aumento en los últimos años, una rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transporte como el barco. El transporte ferroviario es un importante medio de transporte en vehículos que se trasladan por medio de pistas de rieles o ferrocarriles. Comúnmente utilizados, es una de las formas más importantes y rentables que tienen las personas para poder desplazarse y transportarse de un lugar a otro. Igualmente funciona para el transporte de mercancías en distancias largas y cortas. El transporte fluvial por ductos es un transporte en el traslado de productos de un lugar a otro a través de ríos con una profundidad adecuada. Es muy utilizado en el comercio interior. Sus características, su costo es bajo, permite el transporte de productos pesados. Bajo desarrollo de este tipo de transporte en los países latinoamericanos necesita mayor tiempo para llevar productos, es decir, un transporte lento. El transporte multimodal es de los medios de transporte distintos. La principal característica del transporte multimodal es la capacidad de combinar distintos medios de transporte. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar un ferrocarril y un barco camión para un mismo transporte.
Es decir, el cliente tendrá la capacidad de decir si realiza su transporte con un solo tipo de medio o combinándolo con otros. Seguimiento de mercancías. Esta es otra de las características fundamentales de este tipo de transporte, es que la mercancía puede rastrearse a través de sistemas digitales y satelitales, por lo que es un aspecto de gran utilidad a la hora de realizar transportes de mercancía que cuentan con un gran valor. Operadores logísticos de todos los tipos de transporte. Un operador logístico es un profesional o una empresa encargados del diseño, implementación y mantenimiento de alguna o de todas las áreas de una cadena de suministro, como podrán ser recepción, procesamiento, embalaje, almacenamiento, inventario, transporte o la propia distribución del transporte de distintas mercancías. El objetivo final de un operador logístico es optimizar dichos procesos en busca de la mayor eficiencia a nivel de costes, tiempos y sencillez posible. Grado de utilización en México del transporte terrestre. Por el sistema de transporte interurbano de México se mueven anualmente 590 millones de toneladas de carga. De estas, el sistema carretero transporta el 79%, que vienen siendo 468 millones de toneladas, en tanto que el ferroviario mueve el 9%, que vienen siendo 52.1 millones de toneladas, y los demás modos el 12%, y el restante la infraestructura carretera, que soporta la mayor parte del tráfico de carga por carretera, también denominada Red Federal Básica. Está constituida por 50.000 kilómetros, de los cuales 44.000 son de carreteras libres, 40.500 kilómetros de un carril por sentido y 3.500 de los de dos o más carriles. Los restantes son 6.000 kilómetros, son autopistas de cuota de dos o más carriles por sentido. Grado de utilización en México del transporte terrestre. El parque vehicular del Autotransporte Federal de Carga autorizado para circular por la Red Federal Básica está constituido por alrededor de 150.000 vehículos, encontrándose organizado en alrededor de 13.000 empresas. De estas últimas, 13.5% pueden considerarse como medianas o grandes, con más de 10 unidades por empresa, y el resto son empresas chicas u hombres o camión. El transporte de carga por carretera mueve 260.000 millones de toneladas kilómetro al año, dentro de las cuales predominan los productos industriales, que son el 46.7%, y los agrícolas 18%. Por la expansión del país, las distancias de recorrido por viajes son generalmente grandes, teniendo un valor promedio de 550 kilómetros. El 93% de las toneladas kilómetros son recorridas por carreteras federales libres, y solo el 7% restante por autopistas de cuota. El transporte de carga por carretera juega también un papel primordial en el transporte de las mercancías del comercio internacional de México. En el caso del comercio con los Estados Unidos, este modo mueve 39 millones de toneladas por año en ambos sentidos, entre el 60 y el 70% del comercio internacional con ese país, completando un total de 79.000 millones de toneladas de kilómetros anuales, con una distancia promedio de recorrido por viaje internacional de 2.040 kilómetros. En este tipo de comercio también predomina el transporte de productos industriales y agrícolas. El crecimiento de las toneladas y toneladas kilómetros de este tipo de transporte es muy dinámico, oscilándose entre el 12 y el 14% anual en los 7 años. En este caso, tanto las empresas como los vehículos y operadores deben cumplir regulaciones administrativas
y operativas propias del país en que circulan, así como los concernientes al cruce fronterizo. El transporte marítimo. Grado de utilización en México del transporte marítimo. El transporte marítimo es la espina dorsal del comercio mundial. A través de él se mueve alrededor del 80% de los bienes y servicios que se producen y se consumen alrededor del mundo. Sin la industria marítima no habría ropa, alimentos, papel o combustible para hacer funcionar las economías. Sin embarcaciones, el mundo que conocemos no sería el mismo. De ahí la importancia de conocer las principales líneas navieras a nivel nacional e internacional y los tipos de servicios marítimos que ofrecen para mover todo tipo de mercancías. Clasificación de las líneas navieras regulares por tipo de navegación, altura y cabotaje. En México hay 57 agencias consignatarias que prestan el servicio de transporte marítimo a través de 73 líneas navieras. De ellas, 67 atiendan el servicio de altura internacional y 7 en servicio de cabotaje. Gracias a este servicio se pueden llegar a 213 puertos en 58 países. Grado de utilización en México del transporte marítimo. Aquí tenemos el puerto de Altamira, una vocación preponderantemente comercial, siendo el cuarto puerto de este tipo a nivel nacional. Durante 2019 movilizó 20.1 millones de toneladas. Aquí tenemos las estadísticas que nos dicen los hechos de lo que trató el grado de utilización en México en el transporte marítimo en el puerto de Altamira. Líneas navieras que operan en el puerto de Altamira. Aquí tenemos que viene siendo África, América, Asia, Europa, Oceanía. La utilización en México del transporte aéreo en México. Este trabajo es una descripción detallada de los servicios de transporte aéreo comercial en México con datos del año 2013. El estudio incluye todas las modalidades de servicio regular y fomento en los ámbitos domésticos e internacional para los segmentos troncal y regional de la aviación civil mexicana. Con respecto a la cobertura, continuidad y calidad del servicio, actualmente no existe regulación en el mercado doméstico. Las empresas que participan en el negocio determinan a su conveniencia rutas, clientes y productos. No hay obligación de servicio, pero tampoco hay subsidios o algún otro apoyo público. Se puede inferir que la autoridad reguladora confía en la capacidad del mecanismo de mercado para garantizar la calidad del servicio, en la demanda para sostener la continuidad y en la madurez del desarrollo económico regional para generalizar la cobertura. Grado de utilización en México del transporte aéreo. En México, el transporte de carga, el crecimiento de la demanda del transporte aéreo de carga en los 20 años siguientes a la liberalización del mercado ha sido muy notable. El volumen total se ha cuadruplicado al pasar de 150,000 toneladas en 1988 a casi 700,000 en 2013. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ALCM, y tiene una participación muy destacada en el movimiento doméstico de carga, de tal manera que por sí mismo acumula cerca del 40% del total nacional y representa más del doble de la participación de su seguidor más cercano, Guadalajara. El transporte aéreo de carga internacional es una de las actividades con mayor dinámica de crecimiento a escala mundial en los últimos 30 años. El crecimiento cuantitativo de la actividad ha venido acompañado de una evolución sin precedentes en la especialización industrial del subsector, que se refleja en el crecimiento del número de corporaciones especializadas en el transporte de carga, en el aumento continuo y significativo de la eficiencia económica
en la producción del transporte y en la expansión geográfica de la cobertura de las redes logísticas. La especialización económica ha permitido que el costo de producción del transporte aéreo disminuyera notablemente hasta alcanzar un mínimo histórico en 2002, de acuerdo con Boeing. En 2012, la reducción promedio del cobro por toneladas milla-yen a escala mundial fue alrededor del 60% entre 1991 y 2001. Aquí tenemos el grado de utilización del transporte aéreo en México, que son las tasas de crecimiento anual del movimiento de carga aérea por regiones. Sistema ferroviario mexicano. Grado de utilización en México del transporte aéreo mexicano. La infraestructura ferroviaria en México está compuesta por 17.300 kilómetros de vía principal secundaria concesionada, 4.474 kilómetros de vía auxiliar, patios y laredos y 1.555 kilómetros de vías aéreas, las cuales en conjunto suman un total de 23.389 kilómetros de vía operada. Sistema ferroviario mexicano. La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado en los últimos años, movilizando durante el año 2007 126 millones de toneladas netas de total de carga movilizada. En CFM 63.2% es de comercio exterior, 77.1 millones de toneladas, cuyo volumen ha crecido más rápido que el agregado. El volumen de carga de comercio exterior se divide en 59.3 millones de toneladas de carga de importación y 17.8 millones de toneladas de carga. Por otra parte, el ferrocarril, a través de las modalidades interurbano y suburbano, mantiene una participación importante en el movimiento de pasajeros. Durante 2017 se transportaron por ferrocarril 56,700.014,825 de pasajeros, concentrando la modalidad de interurbano el 0.5%, mientras el suburbano representó el 99.5% del total de pasajeros transportados. Ventajas y desventajas del transporte terrestre mexicano. Ventajas del transporte mexicano: es barato, seguridad de la mercancía, versátil, directo, accesibilidad, amplia red de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que nos sale muy barato viajar por el medio del transporte terrestre mexicano. Desventajas del transporte por carretera: su capacidad es limitada. Las distancias, el transporte terrestre es más limitado que otros en cuanto a distancias largas. La contaminación: aunque actualmente los nuevos motores son menos contaminantes que los anteriores, este tipo de transporte emite residuos y contaminación al medio ambiente. Congestión, tráfico y restricciones. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho tráfico y hay muchas restricciones según marca la ley. Ventajas y desventajas del transporte marítimo mexicano. Aunque las ventajas puedan depender del producto que se decide transportar, observamos cómo existe una serie de características comunes a todos los productos. Las exponemos a continuación. Volumen y capacidad de almacenaje en los buques, fletes más competitivos, seguridad y estabilidad. Estas son una de las tantas ventajas que tiene el transporte marítimo mexicano y de todo el mundo. Las desventajas viene siendo la tramitología es relativamente extensa, complicada, aun cuando los servicios de agentes de aduanas como MAISA facilitan en gran medida el trabajo. El número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio marítimo. Tiempo: este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de
emplearse una carga, ya que no sabemos cómo vaya a estar el tiempo más adelante según vaya el recorrido del barco. Ventajas y desventajas del transporte aéreo mexicano. En esta ocasión les hablaremos sobre las ventajas y desventajas del transporte aéreo, que es un servicio de gran importancia a nivel mundial, porque con este movilizamos personas, transportamos cargas, entre muchos más, por lo que te enseñaremos los buenos y malos de este tipo de transporte. Ventajas. El tiempo de velocidad y entrega hacen que este tipo de vuelos se hagan con mayor frecuencia. Puede llegar a cubrir bastantes trayectos y la posibilidad de hacer transbordos aéreos que faciliten el acceso. La desventaja, el costo que tendrás que pagar por este tipo de transporte es mayor al terrestre y marítimo. La capacidad de carga y almacenaje en el transporte aéreo es superior al transporte terrestre mexicano, pero en el caso del transporte marítimo es mayor. Los factores climatológicos influyen mucho en el transporte aéreo, ya que pueden correr riesgos volando con climas no favorables. Ventajas y desventajas del transporte ferroviario mexicano. Ventajas del transporte ferroviario. Gran capacidad permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Los costos de operación son por lo general bastante bajos. Flexibilidad. Es posible transportar variedades de mercancías, baja siniestralidad. Desventajas del transporte aéreo, del transporte ferroviario. Comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas que son preferentes con baja velocidad, sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los diferentes tipos de galivos. Dependencia de infraestructura. En algunos países no existe o es muy limitada la infraestructura ferroviaria. Aquí tenemos las ligas de las características de los distintos modos de transporte, por si gustan checarlas. Los operadores logísticos de todos los transportes mexicanos, el link, grado de utilización en México de los distintos modos de transporte, ventajas y desventajas del transporte mexicano. Y espero que les haya sido de gran ayuda este tipo de video. Espero y sea de gran utilidad esta presentación que les acabo de compartir. Muchas gracias, en especial a la maestra Lubianca, que es mi profesora de tráfico en transporte. Le mando un saludo y un saludo a todos los que estén viendo esta grabación. Mi nombre es Juan Antonio de la Rosa Oliveros. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.